En esta ocasión vamos a iniciar revisando lo que es la primera parte del proyecto, que se refiere a la delimitación del estudio del caso. Ya, este estudio de caso se elabora a partir de 4 partes. La primera es la que vamos a ver el día de hoy. Está compuesta por los siguientes elementos. Primero, por la introducción. En la introducción se va a presentar de forma resumida el estudio del caso. La introducción le va a permitir a la persona que vaya a leer una visión panorámica del trabajo. Luego tenemos los antecedentes. En los antecedentes se da una breve explicación del contexto, puede ser social, político, histórico, cultural, físico, etc., en el cual surge el problema o el fenómeno que nosotros estamos estudiando. En la definición del caso de estudio, aquí lo que se va a hacer ya es en sí explicar el suceso, el hecho, problema que será analizado y cómo éste está afectando al contexto que anteriormente estuvo planteando. En la justificación, aquí vendría a ser la importancia, se expone y se argumentan las razones por las cuales el estudio es pertinente y necesario investigar. Y por último, esta parte está compuesta por los objetivos del estudio del caso. En estos objetivos vamos a realizar una redacción de los propósitos que sean claros y construidos de la siguiente manera. Todos los objetivos siempre se inician con un verbo infinitivo, es decir, que está terminado en ar, er o ir. Además, se explica qué hará el estudiante durante su estudio y cómo lo hará. Para ello se va a plantear un objetivo general y 2 objetivos específicos. Los objetivos específicos se desprenden del general. Vamos entonces a ver la primera parte, que vendría a ser para realizar la introducción. Esta partecita se encuentra dentro del instructivo que le había facilitado su tutor. Tenemos la orientación. Se presenta de forma resumida el caso que se va a estudiar. ¿Qué habilidades usted debe aplicar? Comunicar efectivamente, elaborar procesos de sistematización o síntesis. La máxima extensión que va a tener esta parte del proyecto es de 250 palabras. Y si lo hacemos una referencia con páginas, sería media página. Además, ¿qué podemos decir de la introducción? Que está compuesta por 4 párrafos. Para ello, en cada uno de los párrafos, para ir elaborando, vamos a desarrollar o a responder las siguientes preguntas. En el primer párrafo vamos a responder ¿qué es lo que va a contener la presentación del trabajo? ¿Qué es? ¿Cómo se origina? Vamos a dar respuesta a estas preguntas. ¿Qué es? Vendría a ser la definición. ¿Y cómo se origina? ¿De dónde es lo que aparece este problema? Aquí les tengo un ejemplito que está relacionado con el COVID. Miren, aquí dice: la presente investigación se referirá al coronavirus SARS-CoV-2, que es un virus de origen animal que se ha transmitido a los seres humanos y ocasiona sintomología respiratoria que desemboca en una neumonía que puede ser mortal, o afecta a otros órganos que causan fallas sistemáticas ocasionando la muerte. Miren, aquí está en un párrafo escrito lo que es y cómo se originó. En este caso relacionado con lo del COVID. Aquí me dice del coronavirus del SARS-CoV-2.
Si nosotros al momento de investigar hay algunos tipos de coronavirus y el reciente que causa el COVID-19 es este de aquí. ¿Qué vamos a escribir en el segundo párrafo? En cambio, en el segundo párrafo vamos a escribir y a detallar las características y las causas que da la problemática. ¿Cuándo se da? ¿Por qué se da? ¿Y dónde se da? Tenemos que ir respondiendo estas preguntitas. Con relación al mismo ejemplo, miren, la característica principal del virus es su alta transmisibilidad. Además que sus síntomas pueden ser confundidos fácilmente con una gripe común o estacional. Miren, en pocas palabras estamos respondiendo estas preguntas. Ahí tenemos que ir haciendo una referencia al tema que nosotros habíamos escogido. ¿Qué vamos a escribir en el tercer párrafo? Aquí ya vamos a describir el interés de la investigación. Es decir, por qué es importante investigar este caso. Vamos relacionado al mismo ejemplo. Este tema es de amplio interés académico, puesto que se demostrarán las principales consecuencias de la desinformación acerca de este tema y cómo éste incide en una alta tasa de contagio. Miren, aquí estamos detallando por qué para nosotros es importante investigar este caso. Y por último, tenemos en el cuarto párrafo, vamos a describir lo que sería la metodología que se utiliza en la investigación. Para ello respondemos estas preguntitas. ¿Cómo voy a investigar? ¿De dónde tomaré la información? ¿Y cómo presentaré los resultados? Igual tenemos el ejemplo relacionado al tema. La metodología a utilizar será la investigación de campo, respaldada en entrevistas a los moradores del barrio, en este caso está XX. Ahí lo que se incluiría es el lugar ya delimitado donde se va a realizar la investigación. Este último aspecto de aquí bien podría no escribirse todavía, o al final sí se puede modificar. ¿Por qué se puede modificar? Porque puede ser que al inicio yo dije voy a entrevistar a los miembros que hay en mi comunidad, pero tal vez yo al final no pude realizar lo que es entrevista, si no se me facilitó hacer una encuesta, tal vez ya hice el formato, tal vez alguien también me puede ayudar a hacer la encuesta dividiéndome las hojas, es decir, ahí buscando mi facilidad para la investigación. Entonces aquí lo que yo podría es luego modificar. En sí, en esta introducción viene de toda la investigación. Puede ser que al final usted luego de investigar hay alguna partecita de aquí también que desee modificar, se lo puede modificar, porque ya realizando la investigación, ahí usted ya va a tener toda completa la información relacionada al caso que usted escogió para realizar el proyecto. Es decir, no es que tampoco sea una camisa de fuerzas, que yo ya lo hice y ahí se queda, y no voy a poder modificar. Vamos entonces ahora a ver la siguiente parte que me compete para seguir elaborando el proyecto. Tenemos lo que es el antecedente. Todo esto que le estoy indicando está dentro del instructivo. La orientación es una breve explicación del contexto donde surge el problema. Considerar la realidad natural y la realidad social. ¿Qué habilidades usted tiene que demostrar? Comprender su realidad natural a nivel personal o de interacciones con el entorno. Comprender su realidad social con las personas que nos rodean, sea a nivel familiar, comunitario, local, nacional, regional o global. La extensión que va a tener también es de 250 palabras, es decir, que va a abarcar media página. Cuando nosotros estamos hablando del antecedente, estamos hablando de un tipo radiografía del hecho problemático.
En esta radiografía me va a mostrar el problema tal y como está hasta el momento. Es como decir, tal vez yo me caí y no sé si me rompí o no, digamos, el hueso de la pierna. Yo me voy al médico y me dice, le voy a hacer una radiografía. ¿Qué le va a salir en la radiografía de resultado? ¿Cómo está la situación? Si hay una lesión, se rompió o no se rompió. De igual manera, aquí lo que vamos a hacer es a observar de manera, como dice aquí, se requiere un conocimiento preciso y objetividad. Va a ser lo que es real, lo que está ahí. Es decir, yo no me voy a inventar nada, todo es de acuerdo a lo que está ahí. Si hacemos relación también con lo que significa la palabra antecedente, es lo que le está precediendo. También vendría a ser como una breve reseña, como algo de historia, de lo que se refiere el caso de estudio. Ya, ¿qué más vamos a realizar en el antecedente? Aquí vamos a tomar cómo se manifiesta el problema de investigación en el contexto social donde tiene lugar. Recordemos que el contexto social viene a ser toda la relación que hay con lo que sea el entorno familiar, puede ser la comunidad, en la ciudad, en el cantón, etc. ¿Qué más vamos a narrar aquí? Los efectos y las consecuencias en la población, en el normal desarrollo de los procesos sociales y naturales. Miren, aquí tenemos estas palabritas importantes, efectos y consecuencias. Aquí vamos a hacer este análisis con relación a cada uno de los temas que hayamos escogido. ¿Qué vamos a utilizar para realizar ya la redacción del antecedente? Todo esto, miren, primero, necesitamos las ideas en oraciones que expliquen la realidad a un nivel macro, meso y micro. Es decir, que vamos a contextualizar lo que pasa en el mundo, luego en el país, en la ciudad, en la comunidad. Tal vez si la investigación la estoy haciendo en mi familia, también vendría enmarcada o delimitada a mi familia. Pero como me dice aquí, de la realidad, indicando cada uno de estos niveles. Recordemos que macro ya viene a ser ya lo más grande, terminando con lo micro, que sería en este caso lo más pequeño. ¿Ya qué más vamos a escribir en la redacción? ¿Cuáles son las afectaciones de la problemática que ha desencadenado o modificado la realidad? Sí, todo lo relacionado con la problemática. La afectación viene a ser de los efectos. ¿Qué más vamos a hacer ahí? A indicar las posibles soluciones a la problemática mencionada. Aquí ya vamos a detallar qué es lo que se puede hacer con relación al problema que se está planteando. Y además, al momento que nosotros estemos redactando, vamos a obtener información de lo que son fuentes, diferentes fuentes de información. Ahí que también tenemos que hacer, citar las investigaciones anteriores realizando bajo el siguiente esquema: el autor, la fecha, el título de la investigación, los resultados y también las conclusiones. Es decir, que mientras yo voy escribiendo, si yo tengo alguna fuente, y obviamente necesito tener una fuente de donde obtener la información que sea objetiva, voy a citar la fuente. Vamos con lo que es la definición del problema. En la orientación se detalla de un suceso, hecho o fenómeno que incide de manera problemática en el contexto planteado. ¿Qué habilidades usted debe demostrar? Resolver problemáticas de sensibilidad actual, proponer mecanismos de cuidado de la salud personal o en beneficio del bienestar social. ¿Qué extensión va a tener esta parte? 250 palabras, que al transformar o hacer una referencia en página sería media página. Esta definición del problema implica
el conceptualizar la situación que se pretende resolver o describir. Yo ya había escogido un macrotema de los 8, luego un tema y de ese tema un caso de estudio. ¿Por qué? Porque dentro de ese caso hay alguna problemática que se puede resolver. Aquí lo que ya vamos a hacer ya es a contextualizar esta situación, es decir, la voy a definir en el medio en el que yo estoy proponiendo la investigación. ¿Qué vamos a utilizar o qué preguntas vamos a responder para poder redactar la definición del problema? Primero, tenemos 5 preguntitas que vamos a responder. Para identificar primero el problema, vamos a responder ¿cuál es el tema a abordar? En este caso del ejemplo que estoy presentando, el problema o el tema sería el COVID-19. Ahí usted le puede poner a estas preguntitas y en un ladito ya le va separando del tema que usted va a hacer dependiendo de lo que esté haciendo. Luego, vamos a valorar este problema. ¿Por qué es importante el problema? Ya en este caso es para evitar contagios. Voy a abordar el tema del COVID porque yo quiero evitar el contagio de esta enfermedad en mi comunidad. ¿Qué más vamos a redactar? La formulación del problema. En la formulación del problema lo que tenemos que hacer es establecer o determinar en forma de pregunta ya el problema, uniendo lo que ya habíamos escrito antes. Mire, ¿cómo evitar los contagios del COVID-19 en la comunidad? Aquí lo podemos delimitar, aunque también un poco más, si desea, no en la comunidad, en la familia o en el contexto que usted esté haciendo. Luego, vamos a definir ese problema, revisando lo que son antecedentes, teorías que abordan el problema en cuestión. Es decir, aquí ya necesitamos información que ya sea más clara y precisa del problema. Y por último, vamos a delimitar el problema. Ya vamos a especificar en forma concreta qué, cómo, dónde y cuándo va a realizar la investigación. La investigación la podemos realizar, aquí ya sería, como es delimitación, es el lugar. Vamos a continuar con la justificación del estudio. Este es un ejercicio de argumentación en el cual se exponen las razones por las cuales el estudio es pertinente. ¿Qué habilidades vamos a desarrollar aquí? Comunicar efectivamente y utilizar conceptos pertinentes. La extensión máxima es de 100 palabras. En referencia con número de páginas también sería una media página más o menos. Y a la justificación de estudio lo que va a permitir es explicar las razones por las cuales es importante o pertinente llevar a cabo el proyecto. Es decir, hay un problema de estudio dentro del caso que yo escogí. Tengo que considerarlo de importancia indicando por qué yo sí debo realizar la investigación. Asumiendo aquí ya mi posición, por qué es importante. Esa viene a ser la justificación. ¿Qué vamos a aplicar para la redacción? La siguiente estructura. Tenemos de igual manera 4 aspectos que vamos a abordar en la justificación. Primerito vamos a establecer las necesidades. Siempre vamos a determinar cualquier tipo de necesidad para poder establecer un problema. Para que haya el problema es porque hay una necesidad. ¿Qué más?
la importancia, es decir, por qué es relevante que yo realice la investigación. Luego, los beneficios. ¿Cuál sería el beneficio que va a traer consigo cuando yo ya realice esta investigación? Y al final, los beneficiarios. Aquellas personas, puede ser comunidad, barrio, etcétera, que van a sacarle el provecho a la investigación que yo voy a realizar. Ya vamos a continuar entonces con la última partecita, que viene a ser una de las más importantes de la investigación, que es el plantearse los objetivos. Los objetivos de estudio. Para ello tenemos la orientación. Siempre se debe iniciar con un verbo infinitivo, contiene un qué, el cómo, y además se va a plantear un general y dos específicos. ¿Qué habilidades vamos a desarrollar? Comunicar efectivamente, elaborar procesos de sistematización o de síntesis. ¿Cuál va a ser la extensión máxima en palabras? Va a tener 100 palabras y en referencia al número de páginas tendrá una media página. En este caso, vamos a detallar un poquito más de los objetivos. Primeramente, los objetivos deben tener claro lo que es el propósito a alcanzar con el estudio. Es decir, hacia dónde está dirigida la investigación, qué es lo que voy a llegar con la investigación. Eso tiene que estar planteado en los objetivos. Además, estos objetivos deben ser concretos, evaluables y viables. Es decir, que yo los voy a poder evaluar porque al final voy a hacer la investigación y va a ir de acuerdo a la investigación, y es viable porque sí se lo puede realizar. No es que nos vamos a proyectar un objetivo demasiado grande, por eso es que también la delimitación es al contexto que tengamos más cercano. La delimitación debe ser muy concreta y pequeña para que se pueda alcanzar. Y además, recordemos que siempre los objetivos vamos a redactarlos en verbo infinitivo, es decir, que terminen en ar, o ir. Para ello se plantea un objetivo general, en el cual se va a englobar el propósito ya general de toda la investigación. En un solo objetivo general, toda la investigación voy a englobarla. Para ello, vamos a considerar 4 aspectos. Primero, el verbo que vamos a escoger al iniciar la redacción de este objetivo debe indicar un grado de complejidad del objetivo, que puede ser desarrollar, fomentar, participar, proponer, etc. Luego, tiene que indicar el evento o eventos del estudio. Ahí ya depende del tema que se haya escogido, puede ser así del COVID, enfocado tal vez en la naturaleza, si escogimos en lo que es reciclaje, en el cuidado, etc. Además, las unidades de estudio, que viene a ser donde voy a hacer la investigación, que puede ser la comunidad, mi barrio, la ciudad. Y también la temporalidad, que viene a ser la fecha o donde estoy haciendo, es decir, en el año 2020. Para ello, de igual manera, lo vamos a relacionar con el ejemplo del COVID. Mire, aquí tenemos el verbo, que es proponer. ¿Cuál es el evento de estudio? Medidas de prevención del COVID. Si nosotros recordamos, antes habíamos ya definido el problema. Y con el problema definido también tenemos que tener una solución. Y esa solución ya se la plantea en el objetivo. Miren, porque aquí no nos estamos enfocando en los contagios, sino en la solución, que sería las medidas de prevención. Las unidades de estudio, los miembros de la comunidad, aquí ya depende del contexto.
de dónde se va a investigar. El contexto ya viene a ser más específico. Miren, en este caso es del barrio y la temporalidad es el año en el que estamos realizando. Aquí todos tendríamos que escribir el año 2020 porque estamos haciendo en la misma fecha la investigación. Ya, uniendo todo esto, ¿cuál sería el objetivo general? El siguiente. Miren, ¿cuál es el verbo? Ya lo ubico. Proponer, vamos con el evento de estudio, medidas de prevención ante el COVID-19. Aquí estoy ubicando qué voy a hacer. Luego, para los miembros de la comunidad del barrio La Esperanza en el año 2020. ¿Qué quiere decir? Que antes de plantearme el objetivo general, voy en un ladito a escribir el verbo, el evento de estudio, las unidades de estudio, el concepto y la temporalidad. Y luego voy a proceder a unir todo en una sola redacción, como está aquí propuesto. Ya, eso con relación al objetivo general, pero también yo tengo que plantearme dos objetivos específicos. Ya, ¿qué hacen estos objetivos específicos? Son los que controlan las etapas de la investigación para llegar a cumplir con el objetivo general. ¿Qué preguntitas nos vamos a responder para realizar estos objetivos? ¿Qué, dónde y cómo conseguir el objetivo general? Vamos a decir que estos específicos son como unos objetivos más pequeñitos que me van a permitir llegar hasta el objetivo general. Vamos con el primero. Mire, diagnosticar el nivel de conocimiento de la comunidad acerca de las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19. ¿A qué se refiere este objetivo específico? Hacemos aquí referencia al método a utilizar para recoger la información. Como parte de la investigación es realizar la recopilación de información, entonces eso hace relación el primer objetivo específico. Usted también ahí le puede escribir parecido, relacionándole con el estudio de caso que escogió. Vamos con el otro. Explicar a los miembros del barrio Nueva Vida las medidas de prevención y bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Miren, una vez que en el anterior objetivo hago referencia a diagnosticar el conocimiento, ya voy a saber cuánto sabe la comunidad sobre la enfermedad. Luego que yo ya sé el conocimiento que ellos tienen, ya les proporcioné, les hice una encuesta, tabulé la información, ya tengo los datos. ¿Qué voy a hacer con ello? Vamos a hacer referencia a los resultados que tuve luego de la investigación y la vamos a transmitir. Aquí en este caso dice explicar, puede ser también socializar, también puede ser preparar material para dar a conocer la información a la que se llegó luego de la investigación.